Amor y fe. Amor y fe. ¿Cuál es la ruta que la fe nos descubre? Esa sería la pregunta. Uno de dos. No, que la fe nos descubre. ¿Cuál es la ruta que la fe nos descubre? Sí. Pues sí, la sujeción de la circunstancia que casi todos estamos haciendo home office y que prácticamente esta práctica pues ya se traslada al hogar y así es como en esta segunda temporada. Y comenzamos teniendo pues un encuadre de lo que es el contenido que se va a tratar, no sin antes pasar por una de lo que se llaman entre los tiempos, pues simplemente analizar lo que pasa por la fecha. Entonces, enseguida nada más tenemos aquí, a ver, ajá. Dado que esta es una producción que está con la política católica, católico, defiende tu fe, lo que hacemos es hacer enlace, ya compartiendo desde la transmisión aquí en Nueva Alianza Radio, donde Jesús te ama y te lo anunciamos, y el mismo enlace del lead lo vas a poder ver en la otra página, Católico Defiende tu Fe. Y bien, estamos ya con esto. Ok, ahora sí. Y pues bueno, decíamos, signo de los tiempos en qué consiste, pues tenemos que empieza el mes de junio y un día como hoy, 1 de junio, por ejemplo, pero del año 217 antes de nuestra era, aproximadamente, pues hay un terremoto y el volcán Vesubio estuvo en erupción continua pues todo ese año, lo que suscitó pues temblores en esa parte de la península itálica. También en el año 69 ya de nuestra era, en el Imperio Romano estalla lo que es la guerra civil, que da lugar, se conoce como el año de los cuatro emperadores, donde es un estado que naturalmente se da y que obliga a dedicar a Nerón, ya sabemos la hora que Nerón, quien le sigue de esa iniciativa fue Galba, después a Galba lo reemplazó Otón y a Otón Vitelio. A esta rachita, pues con Tito, que fue quien asedió Jerusalén en el año 70. Un día como hoy, pero de 193, en Roma es asesinado también el emperador Didio Juliano. En el 193 también mueren Marco Severo, Didius Julian, bueno, este es el mismo. Eh, Eugenio I, que es papa de la Iglesia Católica entre 654 y el 657. Un día como hoy, pero de 847, en el lejano oriente muere Xiao, que fue emperatriz china. También Teodosio Hermano, patriarca de Siri, un día como hoy, pero de 896. En Francia es elegido rey Hugo Capeto en el año 987. Valga destacar que es de la misma dinastía que Luis Capeto, a quien nosotros conocemos como San Luis Rey de Francia, que es patrono de aquí de la ciudad de donde se transmite, que es la capital potosina aquí en tierras mexicanas. Un día como hoy, pero de 1204, en Francia, el rey Felipe Augusto conquista Rouen. En 1252, Alfonso X el Sabio es proclamado rey de Castilla y León. En 1283, en el Tratado de Rheinfelden, el duque Rodolfo I de Austria reclama de Austria y Estiria. Un día como hoy, pero de 1485, Matías Corvinus de Hungría toma la Viena de Federico III. En 1495, en Escocia, el fraile John Core realiza su primera muestra de whisky
escocés. Un día como, pero de 1533, en la costa caribeña de la actual Colombia, se funda de la ciudad de Cartagena de Indias, y también en ese mismo año Ana Bolena es coronada sucesora de su esposo Enrique VIII, uno de los monarcas más controversiales de la historia, específicamente la historia de Inglaterra. En 1649, en Samar del Norte, en Filipinas, el nativo Agustín Sumuroy comienza una revuelta contra los conquistadores españoles. Un año después sería capturado y ejecutado. En el 1660, en la colonia de Boston, en Massachusetts, la cuáquera británica Mary Dear por desacatar en repetidas ocasiones la ley que establecía que Dios hablaba solamente a través del clero. En 1778, un grupo de malagueños, la mayoría a Laurín de la Torre, zarpa en el Vergan San José con destino a Nueva Orleans para fundar la Nueva Iberia. Un día como hoy, pero de 1783, durante la colonización española de América, se funda, por orden del rey del Río de la Plata, la localidad de San José de Mayo. Nace Brigham Young, religioso mormón estadounidense, un día como hoy, pero de 1801. En 1906, en Francia, el calendario republicano que fue instaurado por Napoleón es sustituido por el calendario gregoriano. Y después se vería que en 1806, que en 1815, Napoleón juraría a la Constitución de Francia. Entonces aquí tenemos pues una tira y afloja entre el poder del Estado en manos de Napoleón y de la Iglesia. Sabemos que fue un momento tenso en Francia y la Iglesia Católica, el reinado de Napoleón Bonaparte. Un día como hoy, pero de 1816, el Congreso de Paraguay nombra a José Gaspar Rodríguez de Francia dictador perpetuo. En 1831, James Clerk Ross descubre el polo norte magnético. En 1846 muere el Papa Gregorio XVI. En 1851 nace Isaac Peral, ingeniero español, inventor del submarino. En 1855, aventureros de Selkirk invaden Nicaragua y reinstalan la esclavitud. En 1861 nace León Leal, abogado y político mexicano. En 1868, el Tratado de Bosque Redondo consiste en devolver a el pueblo navajo los campos de Arizona y Nuevo México. Un día como hoy, pero de 1878, muere James Buchanan, político estadounidense y presidente de este país. 1869, en España, las Cortes Constituyentes proclaman la nueva Constitución. En 1891 nace Aaron Sáenz, abogado militar, político y diplomático mexicano. En 1898, en Cuba, la flota estadounidense inicia el río de Santiago. Un día como hoy, pero de 1900, en Santiago de Chile, ahora el periódico El Mercurio. En 1907 nace Frank Whittle, ingeniero aeronáutico y aviador británico. En 1908 nace Peter Anders, tenor alemán. Un día como hoy, pero de 1918, en el marco de la Primera Guerra Mundial, se libra la batalla de Belleau Wood. En 1920 se inaugura la primera exposición universal de la corriente artística conocida como dadaísmo, que es todo movimiento que de hecho impactó el pensamiento del siglo XX. También en 1920, en México, Adolfo de la Huerta es nombrado presidente. Durante ese periodo de la historia que conocemos como el Maximato, donde había unos presidentes que seguían las órdenes de Plutarco Elías Calles, que vemos que es un personaje antagónico para la Iglesia Católica en México en ese periodo de la Estero. También un día como hoy, pero de 1921, en Tulsa, Oklahoma, hombres blancos armados, ayudados por miembros de la policía, perpetran lo que se conoció como la masacre de Tulsa. Y esto a propósito de lamentables hechos que se están viviendo en Estados Unidos y que pues tenemos conocimiento de cuáles son, ¿verdad? Y un día como hoy, pero de 1923, en esta serie de la Iglesia turca golpean e intentan secuestrar al patriarca Melesio IV Metaxakis. En 1926 nace Marilyn Monroe, aquella actriz que también fue un icono de la cultura norteamericana de lo que fue la primera mitad del siglo XX. Un día como hoy, pero de 1927, nace Mario Tagliaferri, religioso católico italiano y nuncio en España.
nace también Georgi Dobrovolsky, cosmonauta ucraniano soviético. En Buenos Aires se lleva a cabo hasta el 2 de junio la primera conferencia comunes de Latinoamérica, un día como hoy, pero de 1929. En 1935, en el Reino Unido, se crean los primeros exámenes de conducir. Nace en 1937 Morgan Freeman, actor y productor estadounidense. En 1939 en Alemania se realiza el primer vuelo del caza Focke-Wulf FW-190. También en 1941, en la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Creta acaba con la capitulación ante los nazis. Y al año siguiente, el periódico de Varsovia Liberty Brigade publica su primer ejemplar en los campos de concentración. En 1944 nace Robert Powell, ese actor británico que sabemos que interpreta el papel de nuestro Señor Jesucristo en la miniserie de Franco Sefirelli, Jesús de Nazaret. Un día como hoy, pero de 1947, Jonathan Pryce, actor y cantante británico. Nace también un día como hoy, pero de 1936, Amanda Miguel, cantante argentina, algo conocida en México por lo mismo de que tuvo tiempo residiendo aquí. Nace también Saúl Lizazo en 1956. Nace también, bueno, pues tenemos varios nacimientos en este día, en diferentes años, y pues creo que ahorita estamos retomando como que los más importantes. Pues nace también un día como hoy, pero de 1928, Javier Hernández Balcázar, mejor conocido como El Chicharito, que ha sido un jugador naturalmente del equipo Guadalajara y que ha sido también seleccionado mexicano. Nos vamos un poquito, bueno, en ese mismo año, los presidentes Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev de Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente ratifican el acuerdo para la eliminación de misiles de alcance intermedio. En Argentina se crea la provincia de Tierra de Fuego en 1991. En 1997 en México, las Chivas, a propósito de ese equipo que mencionamos, gana 6-1 ante Toros Neza y obtiene su 10º título como campeón del verano 1997. En 1998, en Bruselas, se funda el Banco Central Europeo para definir y ejecutar la política monetaria de la Unión Europea. Entonces se puede decir que es el primer antecedente para la creación del euro. En 2008, en México, el Club de Fútbol Santos Laguna le gana al Cruz Azul y se convierte en campeón del torneo Clausura 2008. Muere en 2008 Yves Saint Laurent, diseñador de moda francés, muy conocido por una marca. También en 2009 en El Salvador, Mauricio Funes toma posesión como presidente para que 10 años después también Nayib Bukele lo hiciera el año pasado. El Liverpool también le gana 2-0 al Tottenham para convertirse en campeón de la UEFA. Y muere un día como hoy, pero de 2019, José Antonio Reyes. Y el santoral de hoy tenemos al beato Juan Bautista Scalabrín y a San Justino. ¿Por qué hacer la mención de todas las efemérides que podemos? Para poder tener una comprensión lo más completa posible del mundo en diversas áreas y poder nosotros saber entender y cristianizar las reflexiones, pues en este contexto, ¿verdad? Y pues bueno, a propósito de esto, creo que es momento de ir hacia esa pregunta que ustedes pueden ver en la descripción y que es la pregunta base desde la cual partimos hacia algunas otras que vienen siendo las preguntas con las que desarrollamos la reflexión. Y esta es, ¿cuál es la ruta que la fe nos descubre? Y para poder comenzar, pues Jonathan nos va a ayudar a consagrar esta reflexión a Dios, pues invocando al Espíritu Santo. Decimos, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jonah. Y bien, esta pregunta, si te acabas de conectar, la reiteramos. ¿Cuál es la ruta que la fe nos descubre? Lo que sigue es pasar a un bloque donde después de esta pausa para que tú puedas comentar tus observaciones, preguntas, respuestas complementarias en el espacio correspondiente, nosotros podamos retomarla también en el momento de ir con el desarrollo de ese bloque. Entonces, pues pasamos sin más a ese descanso para el siguiente bloque. ¿Alguna pregunta, alguna respuesta, algún comentario? Vamos a mandar saludos a Juan y Lomelí, que está con nosotros compartiendo, y a Rocío Hernández, nuestra compañera de Nueva Alianza Radio de el programa Agua Viva, también se ha unido a la transmisión. Y pues bueno, recordamos la pregunta base, que es: ¿cuál es la ruta que la fe nos descubre? El contexto de esta pregunta, por si es también de las primeras veces que nos acompañas, con mucho gusto te la decimos, es tomada del numeral 7 de la encíclica Lumen Fidei, redactada por su santidad el Papa Francisco, que es el Papa en turno, y que vale la pena estar revisando para toda esta semana que vamos a estar compartiendo. Naturalmente, lo que es de martes a jueves vienen siendo publicaciones de seguimiento desde la página de Católico Defiende tu Fe, y tenemos en ambas páginas nuevamente los viernes una sesión de cierre del tema más no de la reflexión. Y así es como podemos pasar ya a las otras dos preguntas. ¿Qué otras preguntas tenemos entonces, Jonah? ¿Cómo pasar de descubrir la fe a descubrir la ruta que descubre? Y la segunda, ¿cuál es la dinámica de la fe en el encuentro con el amor de Dios en cuanto a qué parte del mismo, pero es a la vez del objetivo final de esa fe? Ok, una pregunta un tanto elaborada. Y pues bueno, si no la escuché, bueno, sí, tú que nos estás viendo en casita, ¿tuviste alguna dificultad para procesar la pregunta, que es un poco larga? No te preocupes, vamos a poder transcribirlas en los comentarios correspondientes. Y bien, respecto a esta parte que comentabas, creo que es importante poder entender nuestra persona para entender la fe y poder entender a dónde nos lleva, porque en este caso estamos hablando de que nosotros tenemos un principio, tenemos un origen y tenemos pues también un final. Estamos en este mundo de forma transitoria, tenemos un peregrinar que comienza, pues se pudiera decir que desde nuestro nacimiento, aunque también gracias a la búsqueda precisamente de la explicación de la vida desde varias aristas, incluido lo que es la parte de la biología. Sabemos que pues empieza la vida con la concepción, y ahí es donde empieza ese proceso gradual que viene siendo conjunto y secuencial de la creación. Pasamos de la obra creadora general de Dios a la procreación, que es precisamente ese resultado que somos nosotros, pues del amor de dos personas más, ¿verdad? Que
pues viene siendo una dimensión humana que está en búsqueda precisamente de Dios, como bien lo habíamos reflexionado en la temporada anterior. Hubo un programa, te ponemos en contexto, donde se habló de lo que es la parte y dimensión ascendente del amor y la descendente. Estos conceptos, ¿de dónde los estábamos tomando? De la encíclica Deus Caritas Est del Papa Emérito Benedicto XVI, quiere decir Dios es amor. Entonces, esta parte que viene precisamente de, de poder comprender esas dos facetas del amor y que pueden entenderse como paralelas en cuanto a la dirección, pues podemos darnos cuenta que eso que está englobado como eros y algunas otras dimensiones humanas del amor, podemos, a petición de los interesados, retomar los conceptos que sean necesarios, que habíamos visto que hay estorge, filia, bueno, esos vienen siendo los dos complementarios aleros, pero que al ser hacia nuestros semejantes están implicando pues esa búsqueda de algo que va más allá y por eso esa búsqueda de perfección en cuanto a la parte de complementariedad en los proyectos de vida, de colaboración, de búsqueda de también lo que son los estándares estéticos, a propósito, pues, de esto que se marca mucho y que es esta parte del mismo sano humor católico que dice, bueno, pues es que tú dile a Dios las características con las cuales quieres a tu pareja, siendo soltero, siendo soltera y siendo casado, siendo casada, naturalmente, darle gracias a Dios por esa persona que tienes a tu lado acompañándote. Y pues nos topamos con que precisamente hay un grado de imperfección que va de acuerdo a cómo somos nosotros como personas en el ejercicio de ese amor. Y que pues terminantemente pasa porque somos humanos y terminamos fallándole a veces nosotros sin quererlo a esas personas a las que amamos. Por eso es que a veces queda, si no incompleto, por lo menos inconcluso, o si no inconcluso, por lo menos en búsqueda de la complementariedad a propósito de la otra dirección que ya habla de un descenso. Y pudiera decirse que viene a retomarse lo que es el concepto que de hecho usa en ocasiones Martín, que es la abnegación. Y pues creo que esta parte ya se corresponde con ese mandato del Evangelio, donde Jesús dice, si uno viene en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. Y parte de eso dice, niéguese a sí mismo, pero negarse no en el sentido de la anulación completa, porque implicaría ignorar nuestra propia persona y descuidarla. Y creo que sería una forma a lo mejor un poquito equivocada de entenderlo. Estamos reconocernos, pero quizás un poco a la realización inmediata de nuestros anhelos, de nuestros sueños o de algunas cosas que nosotros queremos, porque queremos ceder no para hacernos ausentes, sino para simplemente poder compartir de manera que estemos pues haciendo sinergia con la otra persona. Por eso se puede hablar de un descenso y que sin embargo no se trata de irnos hacia profundidades de las que no podríamos salir, sino que más bien esto viene del ejemplo de Dios mismo, porque pues tenemos a un Dios que está en lo alto y que baja en la forma encarnado, precisamente para que podamos pues tener ese ejemplo de entrega, pues a partir de la riqueza y de la grandeza del amor desde nuestra propia persona, como Dios mismo nos pone el ejemplo. Eso lo podemos ver también, por ejemplo, en Filipenses 2, donde nos habla precisamente
de que Jesús, pues consciente de su condición divina, pues no se jacta de ella, sino que se anonada, y es una palabra que a lo mejor pudiera no, no entenderse a primera escucha, leída, pero quiere decir literalmente hacerse nada. Y prácticamente eso quiere decir que pues hace un poco de lado esa condición divina para hacerse pues tal y como nosotros somos, con las mismas debilidades, con las mismas limitaciones. Naturalmente, lo único que no se hace igual a nosotros pues es en el pecado, porque prácticamente la enseñanza es precisamente sobre cómo afrontar esas limitaciones para llegar a la perfección que es el Padre. Y él mismo nos dice cómo es el modelo. Sed perfectos como el Padre es perfecto. Y al tener esa alteridad con el Padre, al grado de decir, quien me ve a mí, ve al Padre, ya estamos hablando de un modelo que viene pues desde la complementariedad de las personas de Dios hacia esa misma unidad, que es precisamente esa búsqueda de seguir su ejemplo a través de la aceptación de su persona y de sus palabras. Y es la parte de asumir la verdad a propósito de entender, pues en este caso el amor, pero estamos hablando de que para poder entender un grado de amor ascendente, pues hay que entender naturalmente, pues algo que solamente se nos puede dar a conocer a través de por entender la propia persona, entender el amor y entender la fe. Y aquí hablamos de un factor común que es precisamente ese, el entendimiento. Tenemos una razón humana que naturalmente es una herramienta que Dios nos da para poder nosotros crecer en la vida y que queda, sin embargo, subyugada a esa dimensión espiritual que tenemos, precisamente para en búsqueda de aquello que con lo que nosotros nos contamos. Y pues no sé si tú quieras complementar un poquito sobre eso, Yona. Pero bueno, no, esa sería la manera de entenderlo, que nos estás compartiendo que hay que entender el amor, la fe, y de esa manera nosotros nos vamos a estar desarrollando y llegar a ver la pregunta, llegar a lo que es el encuentro con el amor de Dios, porque pues empezaste con el amor de pareja, o bueno, más o menos era un ejemplo, pero entonces cuando nos dices hay que entender el amor, entender la fe y poder llegar al encuentro de Dios, por lo que bueno, pues estoy más o menos parafraseando, ¿cuál sería ese entendimiento? Eso es lo que como que no me quedó muy claro, ¿cuál sería esa etapa o ese paso? Porque queremos entenderlo, ¿no? Para poder tener nuestra fe bien alzada y bien, bien cimentada para tener el amor de Dios. Ah, vale. Fíjate que es muy importante lo que dices porque creo que para poder llegar a eso, pues nadie de nosotros nace sabiendo. Prácticamente nacemos y lo primero que hacemos cuando llegamos a este mundo, pues es llorar. Cuando lloramos, pues naturalmente es la primera vez que respiramos y pues a través de ese mismo dolor que sentimos de la nalgada que nos da el doctor o de alguna otra forma que tenemos nosotros de reaccionar, pues es que podemos tener ya una vida en otra fase porque primero dependemos del oxígeno que mamá nos proporciona a través de la placenta, del cordón umbilical, y al tener el inicio de esa etapa a través de que tenemos que respirar con nuestra nariz y pues estrenar nuestro sistema respiratorio. Entonces aquí tenemos algo que se aprendió con un chispazo de práctica, de la misma forma que a lo mejor puede apreciarse en otros ejemplos de la naturaleza, como vienen siendo las aves, que hay pajaritos que lo que hacen es que agarran a los polluelos y que los avientan. Y ahí es la forma en la que pues el pollito o empieza a batir sus alitas para poder empezar a volar o se cae al piso. Y prácticamente ese aprendizaje viene siendo la parte donde empezamos.
Y creo que en el caso de la cuestión espiritual, hay una etapa pues básica de lo que es la evangelización y la catequesis que llamamos querigma la mayoría de los católicos. ¿Qué quiere decir querigma? Pues viene siendo la buena noticia, pues ya hacia nuestra persona, porque ya hablamos no de un mensaje colectivo, no de un mensaje para la sociedad, no de un mensaje para la humanidad, aunque sí lo es, lo sigue siendo, porque es precisamente para el género humano, pero ya viene siendo un mensaje que Dios nos da a cada uno de acuerdo a cómo somos, por la misma razón de ser quienes somos, porque precisamente por eso somos hechos no en serie, sino en serio. Porque a propósito precisamente de que hace poco con un amigo compartía de cuestiones de lo que a veces compartimos en las redes, me decía, bueno, ¿sabes qué? Que yo no estoy de acuerdo con esto que estás publicando porque hay que tomar en cuenta, por ejemplo, situaciones como la diversidad y que tú sabes que es algo con lo que cuenta la iglesia. Y le digo, bueno, pues de hecho tienes toda la razón, aunque sí es una palabra que debemos de usar con cuidado porque pues toma otra connotación por parte de algunas personas. Entonces entender esa diversidad pues desde una parte, como bien habíamos dicho, de definir nosotros las cosas antes de que pues se pueda prestar a que alguien con no tan buenas intenciones tome la iniciativa de hacerlo. Y en este caso, hablar de ello es hablar de una individualidad que se encuentra en ti, se encuentra en mí y podemos nosotros percatarnos desde el simple hecho de que poniendo de ejemplo las redes otra vez, tenemos, vamos a contarlas de una vez. Bueno, a ver, son 2, 4, 6 y 7 reacciones. Una de ellas, de hecho, es de estas circunstancias que estamos viviendo, que es el de me importa, que es el monito que tiene abrazado el corazón. Entonces, una misma publicación varios de nosotros podemos reaccionar diferente porque nos causa diferente impacto, porque lo entendemos de manera diferente. Y no quiere decir que haya diferentes verdades, sino que hay diferentes cosas de las que nosotros nos estamos dando cuenta. Y esto viene siendo pues como ese cuento de unos ciegos que no habían conocido un elefante y llega alguien y les dice, ¿saben que aquí hay un elefante? Vengan a verlo. Y empiezan a tocar y uno dice, ay, pues el elefante es como una cuerda. Y otro dice, no, el elefante es como una manguera. Otro dice, no, el elefante es igualito al techo, miren, yo lo estoy tocando aquí. Y otro dice, no, es que el elefante es como un árbol, pero pues creo que es bastante evidente la analogía, ¿no? ¿Qué parte estaba tocando del elefante cada uno, amigo? La trompa, la panza, la pata, yo creo que la cola también. Exactamente. La oreja también, porque nada más no me acuerdo ahí cuál era el ejemplo de la analogía, pero a esas limitaciones precisamente nos referimos con esta parte del aprendizaje y del descubrimiento. Y la fe, pues de alguna forma, impulsa ese valor que la razón a lo mejor de primera mano no encontraría. Y por eso creo que, pues bueno, ¿no? Queridos amigos, ¿tenemos alguna pregunta, alguna respuesta, algún comentario? Déjanos saber tus inquietudes en el espacio correspondiente de las preguntas y las respuestas. Bien, en este tercer bloque vamos a recordar lo que es la pregunta inicial. ¿Cuál es la ruta que la fe nos cubre? Contexto, la Lumen Fidei en el numeral 7 y habíamos preguntado sobre lo que es el descubrimiento de la fe y del amor respectivamente y la relación que tienen estas dos virtudes a propósito precisamente de la razón como catalizador para que éstas puedan ser maduradas y esa dinámica que tiene esta estas tres virtudes, pues precisamente en la búsqueda de Dios para poder propiciar ese encuentro que es con Cristo mismo, pues a través del hermano, a través
las circunstancias de la situación y con base en eso, pues el desarrollo de nuestra persona para poder lograr la santidad. Y al parecer hay otras dos preguntas, ¿verdad, amigo? Ah, pues sí, ¿cómo es posible conocer a un Dios de amor partiendo de lo que el hombre cree o deja de creer basándose en un entorno carente de amor? Y la segunda, ¿cómo puede este llevarnos a vivir la fe? ¿O cómo puede la fe surgir del hombre si la iniciativa del amor no viene de él? Ok, mira, me quedo de momento con esta que habla de la presencia o la ausencia, se pudiera también decir, de Dios cuando vemos dificultades para vivir la fe y no se diga dificultades para vivir el amor, porque como bien habíamos dicho en los programas que tenían que ver precisamente con esa concepción que tenemos cada uno de los seres humanos del amor y que a veces están pues un poquito sesgadas por ideologías, por propuestas, por las mismas culturas que han transcurrido a lo largo del tiempo que nosotros tenemos con vida y sobre todo pues que nosotros, como tenemos precisamente con esa misma razón la capacidad de evaluar los resultados, y creo que nos lo recuerda nuestro mismo Señor Jesús, es que al árbol se le conoce por su fruto. Quiero poner un ejemplo sin el afán